En comunicación hay una frase muy conocida que dice lo siguiente: hay silencios que son muy estruendosos. ¿Qué significa eso? En comunicación o en periodismo significa cuando un medio de comunicación o un periodista de forma deliberada eh, muestra un silencio absoluto sobre ciertas cosas. Ese silencio es demasiado, sonoro, porque definitivamente se escucha más que el mismo silencio. En política, así como en comunicación, el silencio también tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, en comunicación o en periodismo, ese silencio muchas veces tiene algún tipo de, es de forma exprofesa, o sea, de forma deliberada. O sea, hay la intención de encubrir, de tapar. Bueno, eso no es el buen periodismo, eso es el mal periodismo. Ahora, en política, los silencios, hay silencios que suelen oler a traición. Es el caso actual de las autoridades del Chaco. Estamos hablando del Ejecutivo Regional, sobre todo el Ejecutivo Regional y los alcaldes municipales, aunque los alcaldes de forma secundaria, digamos, ¿no? Porque los alcaldes no dependen de los recursos de las regalías, sino de otros recursos. Hay otra fuente de financiamiento para poder hacer que el aparato municipal funcione. En el caso del gobierno regional, los recursos de las regalías son la fuente primaria, o sea, prácticamente en su totalidad el gobierno municipal tiene la dependencia de las regalías y del IDH, casi en su totalidad. Hay unos recursos propios que produce ellos mismos que completan el 100%, pero después de todo esto, todo depende de los recursos. Diríamos que el 100%, porque producto de ese presupuesto que tienen algunos recursos propios. 100% del presupuesto depende de los recursos de las regalías. Hasta la fecha, con la decisión del gobierno nacional de cambiar el factor de distribución entre Chuquisaca y Tarija por el campo Margarita, un poco para explicarle a usted que no conoce mucho los temas técnicos de estos operativos, vamos a hacerlo de manera fácil. Hay una ubre grande, que es el campo Margarita, y lo que han hecho es abrirle una teta más, ¿no? Una teta a la ubre, de las 4 que había, ahora hay 5 tetas, y esa teta está extrayendo el gas que está en ese bolsón, que obviamente lamentablemente está en la frontera con Chuquisaca, pero no se ha descubierto un campo más o un reservorio más de gas, sino lo que han hecho es abrirle una teta más y extraer con mayor velocidad la cantidad exactamente la misma que existe en ese campo, que es el campo Margarita. Este es el problema ahora, porque el gobierno está queriendo, producto de este pozo perforado que ha encontrado justamente el reservorio del campo Margarita, el megacampo Margarita, es que el gobierno quiere cambiar ahora el factor de distribución de porcentaje en cuanto a las regalías para Chuquisaca, y esto obviamente tendería a beneficiar de manera muy clara a Chuquisaca. Las autoridades departamentales, el gobernador, un poco de forma tímida, ha reaccionado, la asamblea departamental con algunas propuestas, pero más nada, es decir, hasta ahí nomás. Los cívicos también por su lado, pero los cívicos, ustedes saben, están muy diezmados, están muy debilitados, pero debería haber en el departamento, y esta es la propuesta que hago, debería haber una especie de alianza ante esa situación. Una alianza porque está en juego nuestros intereses, los altos intereses de la región. Entonces, una alianza entre el gobernador departamental, el gobierno regional y los gobiernos municipales automáticamente, porque está en riesgo recursos económicos. Ahora, los gobiernos municipales, porque también los gobiernos perciben recursos, especialmente los del Chaco, tienen transferencias directas que son el 10% de salud, 10% para educación, 10% para desarrollo productivo, para vivienda y así sucesivamente. Y también el IDH, entonces a nivel departamental reciben también el IDH. Los gobiernos municipales deberían ser también los que coadyuven, porque se trata, más allá de que ellos reciban recursos, se trata de intereses del departamento. Por lo tanto, ellos también deberían coadyuvar, digamos, en esta defensa del interés del departamento de Tarija. No lo han hecho. Y en el caso del Chaco, el Ejecutivo Regional no ha dicho una sola palabra, ha desaparecido completamente, y su silencio huele a traición a un tema muy importante de la región
Y si él, que ha sido elegido para defender los intereses de la región, no reacciona, ¿quién lo va a hacer? El Comité Cívico, reitero, está diezmado, muy debilitado, desarticulado, tiene muy poca capacidad de reacción y de acción. Entonces, lo que requerimos es que alguien se pronuncie, los alcaldes municipales tampoco. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Si son ellas las autoridades. La Asamblea Regional, ¿para qué? La señora no sabe ni leer un discurso, ¿sabe la señora? O sea, no entiende nada. Esa señora está ahí de adorno, simplemente la presidenta de la Asamblea Regional. ¿Quién lo va a hacer? O sea, realmente es dramática nuestra situación. O sea, no estoy diciendo que vayamos y peleemos y hagamos paros, huelgas, no, sino que interpongamos ciertas acciones. Nos adelantemos a los hechos, articulemos en el departamento algunas acciones, nos pronunciemos políticamente, es importantísimo esto. Esto es política pura y dura. Necesitamos que las autoridades se pronuncien, el gobierno sepa cuál es el criterio, porque el gobierno está desde diciendo, pero todos están contentos, están felices ahí, creen de que lo que estamos haciendo está bien. Claro, si nadie se pronunció. Del Chaco nadie se pronunció. De las autoridades, digamos, llamadas por ley como el Ejecutivo Regional, no se pronunció. Entonces, requerimos que este tema es serio, ¿no? Esto huele a traición, definitivamente. Porque no defender los intereses más altos que tiene Yacuiba, son tres, ¿no? El tema de la autonomía regional, las regalías, ¿no? Es el segundo. Y tercero, son los recursos naturales. Es decir, son tres los aspectos fundamentales que el Chaco tiene que defender como interés primario, digamos, ¿no? La autonomía, como tal, la autonomía regional, que es un fracaso, está mal hecha, qué sé yo, ¿no? Es un desastre, pero hay que defenderla, porque hay oportunidad, no hay que retroceder, hay que seguir avanzando sobre el tema y hay que hacer modificaciones profundas a ese proceso que ya se ha comenzado. Mal hecho, sin resultados, despilfarro, bueno, todo lo que tú quieras. Pero eso no significa que hay que retroceder, no, hay que seguir avanzando y hay que modificar y cambiar de rumbo. Bueno, en el tema de las regalías lo propio, porque la fuente de financiamiento del gobierno regional son las regalías y nuestros recursos naturales, por Dios, es un tema también que debemos defender a capa y espada. Estas autoridades fueron elegidas justamente para eso, para defender nuestros intereses, para defender estos temas importantes y para protegerlos. Ellos son una especie de procuradores, son representantes nuestros que les hemos encargado a ellos y no lo están haciendo. Están incumpliendo un deber fundamental, importante que la población les ha dado y que no están asumiendo de manera responsable. Esto es muy preocupante, porque nosotros dependemos de estos recursos económicos y además, a ver, esto es importante, le ha costado a la población, le ha costado al pueblo, le ha costado a la sociedad chaqueña llegar hasta aquí, consolidar el 45%. Gracias a Dios, las autoridades actuales no tienen que hacer nada para, digamos, consolidar nada, porque ya está todo consolidado legalmente. La autonomía regional está consolidada, el 45% está consolidado, el tema de recursos naturales están protegidos. Bueno, no hay nada que hacer más allá de eso, pero hay antecedentes en el pasado donde la población se ha movilizado y ha tomado algunas acciones, paros, huelgas, medidas, marchas, una serie de acciones permanentemente. Esto no ha sido fácil, ha costado muchísimo. Las autoridades, la gran mayoría de las autoridades actuales no tuvieron ningún tipo de participación, ningún tipo. Ellos han llegado ahora a lo hechito ya, y no pueden hacer lo hecho no pueden hacer. Bueno, entonces, esta parte para mí me preocupa mucho. El silencio, están privilegiando voy a usar un término popular, vulgar, el yunquerío. Están privilegiando su sometimiento político. Es más, voy a decir algo más serio todavía, mucho más grave. Están privilegiando el interés partidario al interés, digamos, chaqueño, al interés regional. O sea, para ellos está encima del interés, o sea, están demostrando con estos hechos. Con estos hechos están demostrando que encima del interés regional, colectivo de la sociedad, el interés chaqueño, de esto, el 45%, de las regalías, del tema de la autonomía, está el interés partidario, por encima. Esta es la muestra, por eso es su silencio.
Para ellos es más importante el partido político que el interés de la región. Por eso su silencio. ¿Cuántos días ya han pasado? ¿Cuántas semanas han pasado de esto? Y no han dicho nada. Y no han aparecido para nada para decir, este es nuestro pronunciamiento, o informarle. Ellos tienen la obligación de informar a la población. Informarle, decir, nos hemos reunido con el gobernador, nos hemos reunido con la asamblea departamental, la asamblea regional, y estamos articulando y vamos a pronunciarnos a nivel nacional. Porque cuando se trata de temas, por ejemplo, como el mar, que nos une a todos, cuando se trata del fútbol, es un interés que es transversal, ahí no hay color político. O sea, cuando se trata de que juega la selección nacional, no hay masista, no hay de la UCS, no hay ¿cómo se llama? De Convergencia, no es Convergencia, eran tantos partidos de la oposición, ya no me acuerdo, ya, de Comunidad Ciudadana, ¿no? De Creemos, ya no hay. Se borran. Esas diferencias, esos particularismos se borran automáticamente, porque hay un interés supremo, que es el interés de la selección nacional de fútbol, porque la selección nos atrae a todos, ¿no? Nos atrae, nos subsume a todos, de todos los rincones, de todos los lugares. No hay cambas, no hay collas, no hay tarijeños, no hay nada. Todos somos bolivianos ahí. Creo que lo único que los une a todos, no es la política, no es la religión, es la selección nacional. Es lo único, creo que lo demás todo nos separa. Pero lo único, no sé, lo mismo como ese interés supremo nacional que es la selección nacional, lo mismo este tema debería ser factor, razón de unión de todas las autoridades, de todas. El tema del 45%, el tema de la autonomía, el tema de los recursos naturales. Debería ser que nos una a todos. O sea, sin ninguna distinción, ahí no hay ningún tipo de color. Todos asumimos una posición férrea de defensa de nuestros recursos. Así debería ser, pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque los intereses del partido están por encima de los intereses de la región. Y a mí lo que me llama la atención es que la oposición no haya aparecido también. Este también es un tema. La oposición no aproveche, por lo menos políticamente, para lavar su imagen. La oposición está totalmente, desprestigiada en el Chaco. Totalmente desprestigiada. La oposición política, de verdad. Porque la oposición ha desaparecido. En campaña prometían de todo, pero ya en el tiempo de gestión han desaparecido también. Salvo algunas acciones por ahí totalmente, espurias. Esporádicas, retiro espuria. Esporádicas. Salvo algunas acciones esporádicas de algunas autoridades del Consejo Municipal, de la Asamblea, por ahí un toquecito y nada más. Con eso creen que han hecho todo. Pero la oposición debería aprovechar, si es posible, este tema para poder empujar a que todos nos unamos. Pero nada, tampoco, silencio total, absoluto. Es raro todo esto, es muy sospechoso, ¿no? Llama mucho la sospecha que las autoridades estén con este tipo de actitud. Lamentablemente el Chaco está así, esta es la realidad. Esta clase de silencio huele a traición. Las autoridades están traicionando los intereses del Chaco por un plato de lenteja. Están vendiendo como vendió Esaú en la Biblia, ¿no es cierto? Esaú vendió su primogenitura, la vendió por un plato de lenteja. Están vendiendo las regalías, los intereses del Chaco por un plato de lenteja, por el partido, por quedar bien con el partido. Y eso es muy grave.